El título de esta plática yo lo he llamado ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Una pregunta. Y yo quiero narrar un suceso muy mencionado y muy conocido de generación tras generación, que es la visita de los magos de Oriente al Señor Jesucristo después de haber nacido. Mateo capítulo 2 lo menciona. Vamos a hablar desde el verso 1 primero. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. En el verso 7, vamos a leer verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. El verso 13 al 16 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos a sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El verso 22 y 23 también dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta historia nos habla de la devoción y la entrega que había en estos sabios de Oriente. Algunas versiones los menciona como magos, otros como sabios, pero se conoce que eran gente importante de Oriente, de los países de Oriente, incluso que eran reyes de algunas naciones. La tradición menciona que eran 3, pero la realidad es que no se sabe con certeza. Pudieron haber sido más que 3. Lo que sí es un hecho es de que fue toda una caravana buscando encontrar al rey que había nacido, adorar al rey que había nacido. Y es muy notorio el cuidado de Dios para con su Hijo Jesucristo, de cómo a través de sueños, hablándole a José, su padre terrenal que Dios había escogido para cuidar a este pequeño que venía a ser el Salvador del mundo. Vemos cómo por revelación se da cuenta que tiene que huir a Egipto, porque Herodes comienza una matanza de todos los niños menores de 2 años. Amados, Navidad significa que ha venido un nuevo rey y que ahora cada persona debe de decidir quién reinará ahora en su corazón, si Cristo o nosotros mismos. Este famoso relato de los magos de Oriente solo se menciona exclusivamente en el Evangelio de Mateo. Los magos, que a veces se traduce como sabios, como astrólogos, estudiosos de las estrellas, debieron de haber conocido algo de las escrituras judías,
porque al ver el comportamiento irregular de una estrella en ese momento, supieron reconocer que era la señal del nacimiento del rey de los judíos, del rey de reyes, del Mesías prometido. Incluso algunos han sugerido, algunos teólogos, que estos sabios de Oriente eran fruto del ministerio en Babilonia del profeta Daniel. Eran fruto de generaciones de discípulos que habían sido alcanzados por el profeta Daniel en Babilonia. Profecías como Números 24:17 seguramente conocieron estos sabios de Oriente. Dice Números 24:17: lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, que es Israel. Un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab. Habla de los enemigos de Israel, del pueblo de Dios, y partirá el cráneo de la gente de Set. Habla de su supremacía, de su majestad. Esta profecía, como algunas otras, debieron de haber conocido estos sabios de Oriente, que tuvieron en su corazón ir y reconocer al rey que había nacido. ¿Dónde está el rey, iglesia? Yo te pregunto. Está en Jesucristo. ¿Dónde está el rey de nuestro corazón? Está en Cristo Jesús, que ha venido a traer la luz y la esperanza que nosotros necesitábamos. Los magos de Oriente preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El texto dice que Herodes se turbó. Quiere decir que se enojó, se molestó. Naturalmente, porque pensó que sería destituido de su autoridad. La historia narra que este hombre era un gobernante realmente violento. Hay historias de él asesinando a sus súbditos solo por contradecirle. El mismo relato bíblico nos habla de un hombre violento, sanguinario, ordenando la matanza de niños inocentes solo por su temor de perder su reinado. Amenazado por el reinado que estaba por surgir en Cristo Jesús. Los magos finalmente encuentran al rey y le rinden adoración. Trajeron regalos costosos, dice la escritura. Trajeron oro, incienso y mirra. El oro representando que ellos reconocían que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso profetizaba exaltando el sacerdocio que Dios había dado a la humanidad para salvación de sus pecados. Jesucristo como sacerdote dado por Dios para estar delante de nuestro Dios intercediendo por la humanidad. Y la mirra representando al Mesías que habría de morir para salvar a su pueblo, para después resucitar venciendo a la muerte. Estos regalos costosos debieron de haber sido el resultado del corazón de estos sabios de Oriente reconociendo a su Salvador. Regalos que nacieron de su corazón darle al Señor. Incluso estos regalos ayudaron a financiar el viaje a Egipto, cuando José, por revelación del Señor, siente en su corazón, por mandato del Señor, esconderse en Egipto hasta que muriera Herodes, quien perseguía al niño Jesús. Entonces los padres de Jesús fueron advertidos siempre y guiados. Quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios para guardar tu vida, tu familia en bendición? Cuando tú y yo somos guardados por el Señor, es porque estamos escuchando su voz y sabemos dirigirnos por obra de su Espíritu Santo. Hemos identificado su voz a través de la Escritura. Hemos reconocido qué es lo que nos toca a ti y a mí hacer como padres, como hijos. Hemos reconocido el sendero por el camino por donde debemos de andar y así tener bendición en nuestras vidas. Estamos terminando un año y necesitamos iniciar el próximo año sabiendo, reconociendo que nuestro Rey quiere guiar nuestras vidas, que nuestro Señor puede guiar nuestras vidas para saber dónde, cómo estaremos seguros y en bendición. Y la palabra es clara cuando dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo.
Los hijos de Dios saben escuchar al Espíritu Santo y no resistirle. ¿Qué te ha hablado los últimos días? ¿Qué te ha hablado el Señor? Yo creo que hoy el Señor nos está hablando y nos está llevando a hacernos esta pregunta. ¿Quién es nuestro rey? ¿Dónde está el rey de tu corazón? ¿A quién sigues tú? ¿En quién estás depositando tu confianza? ¿A quién estás adorando con todo tu ser? Ahora, esto nos lleva a preguntarnos por qué el Evangelio de Mateo escribió estos detalles en su relato. ¿Qué debemos de aprender de este relato? ¿Qué nos dice Mateo sobre el significado de la Navidad y sobre Jesús mismo? Bueno, nos dice que el rey vino a reinar, a establecerse. En un mundo lleno de tinieblas, el reino de luz, el reino de Dios vino a establecerse desde que Él pisó esta tierra y se va a culminar hasta que Él regrese por segunda vez. El reino de Cristo es una amenaza contra el reino de este mundo. Velo así, iglesia. El reino de Dios es una amenaza contra el reino de este mundo. La maldad y la violencia perturbadora están en todas partes de nuestro mundo. Cuando nos preguntamos de dónde viene este mal, surge la controversia y surgen los debates y las opiniones. Muchos echan la culpa a los ricos, a los poderosos del mundo, otros a los gobernantes, otros más lo atribuyen a la injusticia. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es que la fuente de la maldad en el mundo está en cada corazón humano. Esa es la fuente. Y que la presencia de Jesús en el mundo revela lo que está dentro de nosotros. En este sentido, la relación del rey Herodes, ante Cristo es una ilustración de lo que sucede en los corazones cuando Jesús aparece en el mundo. En simples palabras, Jesús vino, entre muchas cosas, a revelar lo que realmente hay en nuestros corazones. Jesús vino a revelar lo que hay en el corazón del ser humano. Si quieres ser rey y aparece alguien que amenaza tu reinado, entonces uno de los dos reinos tiene que ceder. Uno de los dos reyes tiene que ceder. Solo una persona puede sentarse en el trono de tu corazón. Solo una persona se puede sentar en el trono de tu familia. De manera que Jesús vino al mundo para quitar al rey de nuestro corazón llamado el yo. El yo. Entonces, Él quiere sentarse en el trono de nuestro corazón y gobernar. Y de ti y de mí depende quién es el que va a reinar. Lucas 14:26 dice, palabras de nuestro Señor Jesús: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Son palabras de Cristo, son las enseñanzas de Jesús. Ahora, naturalmente este versículo no es un llamado a odiar a la familia, sino es una comparación. Es decir, nuestro amor y devoción por Jesús deben de ser tan supremos que todo lo demás debe de ser secundario. Esta es una declaración de absoluta autoridad, un llamado a la lealtad incondicional que inevitablemente desata una lucha en nuestros corazones. Porque al igual que Herodes, inicialmente nos turbamos porque no queremos dejar de gobernar en nuestra vida. No queremos dejar de gobernar nosotros. En el centro del corazón humano existe un impulso que dice: a mí nadie me dice qué debo de hacer. Esto es una lucha. Es un Herodes que hay en el interior del ser humano. A mí nadie me dice qué debo de hacer. Pero la palabra dice esto. No. Pero yo creo. Ahí está Herodes. Pero yo creo que así no, pastor. Yo creo que así no, dicen los hombres a sus esposas fieles en oración. No, así no, amor.
Dicen las mujeres ante un hombre radical dispuesto a servir al Señor: no te fanatices, tranquilo, así no. Dicen algunos padres a sus hijos cuando quieren entregarse radicalmente a Jesús: desgraciadamente, prefiero verte en el mundo que rindiendo tu vida a Cristo. En pleno siglo XXI hay tanta ignorancia de la Escritura. Hay un Herodes en el corazón del ser humano. Hay un Herodes que no quiere ceder su trono, y por lo tanto el reino de Herodes es un reino de oscuridad, de hostilidad, y por lo tanto no hay bendición cuando Herodes reina. Cuando Herodes reina hay muerte espiritual, hay sangre derramada, hay odio, y la bendición se va. Pero cuando Cristo reina, es un reino de luz, es un reino de paz, es un reino de restauración, es un reino de amor y de misericordia. Donde Cristo reina, las tinieblas huyen y las vidas comienzan a ser transformadas. La Biblia enseña que el mal del mundo se desprende directamente del egocentrismo del corazón humano. Somos egoístas por naturaleza. Procuramos nuestro bienestar sin importar si los demás son afectados o no. Todos queremos que el mundo gire alrededor de nosotros. No queremos servir a Dios ni a nuestro prójimo cuando tú y yo estamos sentados en el trono de nuestro corazón. Se nos hace un mundo las enseñanzas de Cristo. Se nos hace exigencias absurdas cuando nosotros estamos en el centro de nuestro corazón. La historia, la vida la interpretamos como si nosotros fuéramos los principales protagonistas de esto. Y por lo tanto hay caos. Y por lo tanto no hay orden. Solo Dios en el corazón del hombre puede traer orden. Solo el Señor Jesús puede traer luz. Cuando el hombre se empeña a ser su propio rey, todo se le sale de sus manos. La vida se le escapa sin haber valorado los momentos importantes. Cuando el corazón del hombre, reinado por el mismo hombre, definen el éxito de la vida con cosas materiales y pasajeras, y la familia queda hecha a un lado, y los matrimonios comienzan a secarse y apagarse, porque las prioridades son para el rey del corazón: el yo, el yo. Pero cuando Cristo reina, comienza a ver esa bondad que viene de parte del cielo para amarnos y servirnos los unos a los otros. Entonces el reino de Cristo, el reino de Dios, es una amenaza para el reino de este mundo. Por eso la oposición. Por eso a lo bueno hoy lo llaman malo. Por eso a lo malo ahorita lo están llamando bueno. Hay una contradicción a los valores eternos y bíblicos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha venido a traer luz y las tinieblas se resisten. Pero yo quiero decirte algo, iglesia, discípulos de Jesús: perseveramos haciendo el bien y no desmayemos, porque a su tiempo vamos a cegar innumerables bendiciones. Si tú y yo no retrocedemos, si no somos de aquellos que perseveran para salvación, las tinieblas irán retrocediendo. No te puedes rendir, iglesia, no te puedes rendir. Toda la luz que necesita tu matrimonio, toda la bendición y el favor de Dios que necesitan tus hijos, están a un paso de tu oración. Están determinadas de parte de Dios para bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida, pero tiene mucho que ver tu perseverancia, tu fe, tu ánimo en buscar las cosas del reino de Dios y no las de este mundo. En cada corazón existe un rey Herodes. Marcos 7, capítulo 7, verso 21 dice: pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro, y esas son las que los contaminan. Jesús enseñando su palabra. La maldad viene de adentro de nuestro corazón. Hay un rey Herodes peleando. Por lo tanto, existe una enemistad natural entre el corazón humano y
todo lo que pretende amenazar su autonomía y su independencia. La pregunta más perturbadora para el corazón humano es esta: ¿dónde está el verdadero rey, iglesia? ¿Dónde está tu rey? Porque deseamos a toda costa permanecer en el trono. De manera que los corazones se muestran tal y cual son cuando Cristo viene a querer reinar sobre ellos. Cuando Cristo comienza a tocar las puertas de sus hogares. Cuando Cristo comienza a querer ordenar. Cuando Cristo comienza a tocar esas fibras sensibles de tu corazón. Entonces ahí comienza esa resistencia. La respuesta al mensaje del evangelio radica esencialmente en la decisión de permitir que Cristo reine en nuestro corazón o no reine. Esta es la respuesta sencillamente al gran mensaje del evangelio. Entonces yo te animo a salir de la negación. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a salir de la negación. ¿Sabes que existe una profunda agresividad hacia Dios en tu corazón? ¿Sabes que existe eso? Ahora, si lo niegas, entonces no te conoces a ti mismo. Y por lo tanto no experimentarás transformación de parte de Dios. Cuando el ser humano se da cuenta de su condición y reconoce delante de Dios esta condición, entonces solo así Jesucristo puede transformar una vida. El evangelio es poder de Dios para transformar, para sanar, para liberar, pero solo es transformado el corazón que reconoce su necesidad de arrepentimiento, de transformación y de intervención del poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Cristo es el poder de Dios revelado, hecho imagen, hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de un amor inagotable que alcanza a todo pecador. Pero el problema es que los pecadores tienen una negativa en estos tiempos. No hace falta Dios, yo puedo salir de este vicio, dicen. Yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiera. No hace falta congregarme. Eso de la iglesia es para los que han tocado fondo. Así dicen. Cada quien su camino. Lo importante es creer con sinceridad. Pero cuando van al médico y piden su diagnóstico, sus medicinas que deben de ser, imagínate que el doctor les diga: tómese cualquier cosa, lo que importa es que se la tome con sinceridad. Ahí sí respingan. Pero cuando se trata de la verdad de Dios, la menospreciamos, la malbaratamos. La verdad de Dios que existe para salvar tu alma. Existe una profunda agresividad hacia Dios en tu corazón. Cuando el ser humano se da cuenta de su condición y acude a Jesús en arrepentimiento, el amor de Dios lo abraza y la verdad de Dios lo direcciona al camino de la justicia. Grábate esto: la gracia revelada en Cristo Jesús nos perdona, nos envuelve en gracia, en perdón, levanta nuestras vidas, y su verdad, que es su santidad, nos direcciona a un camino de justicia. Cuando tú encuentras a Dios, quiere decir que has encontrado a Cristo y por lo tanto estás lleno de gracia, de perdón y de justicia, porque fuiste direccionado. No se nos puede olvidar el carácter de Cristo: gracia y verdad, amor inagotable en acción y verdad santa que me aparta del mal y hace que mis pasos vayan en rectitud, agradándole a Él. Entonces, si tú reconoces que tu corazón tiene enemistad contra Dios, muchas veces estás en una encrucijada.
Y esto significa entonces que nadie es realmente neutral respecto a si la Navidad es real. Realmente nadie es neutral. El Hijo de Dios ha nacido, es un hecho real. Nació y ha venido a este mundo a reinar, y por lo tanto hemos perdido el derecho a reinar nosotros. Ahora bien, para aquellas personas que ya han rendido sus vidas a Cristo, para aquellos discípulos que caminan con Cristo, que han sido salvos y que reconocen que Cristo es el Rey sobre sus corazones, yo también les pregunto esto: ¿en qué grado estás permitiendo que Cristo reine sobre tu corazón? ¿En qué grado estás permitiendo que Cristo reine sobre tu corazón? Te pregunto. En esto va a consistir tu crecimiento espiritual, y en esto va a consistir también tu libertad espiritual, iglesia. A la medida que tú permitas cada vez más que Cristo reine sobre tu corazón, tú vas a crecer más y por lo tanto vas a ser partícipe de sus grandes propósitos. Experimentarás victorias y serás usado por Dios para su gloria. Gálatas 2:20, palabras del apóstol Pablo, inspirados por Dios, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate estas palabras: vivo confiando en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, y por eso hoy puedo morir a mí mismo y vivir para Él. El fundamento es su amor, su gracia, su misericordia por nosotros. Entonces, a la medida que permitas cada vez más que Cristo reine sobre tu corazón, encontrarás cada vez mayor libertad de tus temores, de tus heridas y aún tus dudas existenciales. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad del reinado de Cristo, tú vas a ser libre, iglesia. Cuando tú le das la libertad en tu corazón, en tu familia, al reinado de Cristo, tú le das la libertad al Espíritu Santo de tratar con tu vida. Entonces ahí tú vas a experimentar verdadera libertad. Y efectivamente, los creyentes que han nacido de nuevo, el pecado no es imposible de vencer ahora. Jamás. Jamás será un enemigo invencible. No, ahora es posible decir no al pecado y decir no al egocentrismo. Es posible. ¿Por qué? Porque Cristo reina en nuestras vidas, y no es en nuestras propias fuerzas, sino es en el poder del Espíritu Santo. Mas sin embargo, en ocasiones seguimos atrapados en esta lucha porque somos carne. Y la lucha entre el espíritu y la carne, entre Herodes y el Rey de Reyes, se terminará hasta que Cristo venga por segunda vez y nuestros cuerpos sean transformados, como dice la palabra. Esa lucha se terminará. Pero mientras esta lucha sigue continuamente, día con día, la vida de la fe consiste en depender totalmente de Cristo para cada cosa en nuestras vidas. Mientras tanto, iglesia, sigue confiando, sigue peleando. Tal vez estás en esa disyuntiva, en esa encrucijada: o me entrego al Señor o no lo hago, o decido confiar o no lo hago, o me aparto de este vicio o de este resentimiento, o me entrego al Señor. Vamos, sigue perseverando en buscar a Jesús. Sigue perseverando. Sigue perseverando en que Cristo sea el Rey de tu corazón. ¿Nunca te has preguntado por qué es tan difícil de orar? ¿Cuántas veces has dicho: no volveré a hacer esto, Señor? Y 2 semanas después lo vuelves a hacer. Esto es porque todavía hay un rey Herodes dentro de ti.
Y eso significa que debes de ser mucho más intencional y dedicado a tu crecimiento espiritual. Y en tu sumisión al Señor, seguirte entrenando cada día. Mi consejo es, en esta mañana, iglesia, sigue luchando. Viene un año nuevo, viene con todo. Sigue luchando. No dejes de pelear. Permite que cada vez más Cristo reine sobre tu corazón. Ora, pídele ayuda a Él. Busca su palabra diligentemente. No te desprendas del fuego de Dios. No te desprendas del altar de Dios. Porque vienen tiempos de gran prueba. Pero el Señor preservará a todos aquellos fieles que le siguen. El Señor guardará y abrirá un camino para todos aquellos que decidan confiar fielmente en cualquier momento de sus vidas. El Señor es fiel. Él nos dice que no temamos, no desmayemos, porque Él estará con nosotros. Dale un aplauso al Señor ahí en tu lugar y dale gracias por su fidelidad. Él es un buen rey y donde Él reina hay orden y paz y por lo tanto bendición. Ahora yo quiero decirte que este reino de Cristo es un reino que ha venido a mostrarse a los débiles. Ha venido a mostrarse a los débiles. Navidad significa que el Rey ha venido al mundo. Ha venido al mundo. Pero la Biblia nos dice, escucha bien, que Jesús viene como Rey 2 veces. Ya vino una vez. Pero la segunda vez vendrá con gran poder y gloria y para poner fin a todo el mal y el sufrimiento y poner fin a la misma muerte. Entonces la primera vez vino en Navidad. Vino de una forma débil, como un bebé. No vino con poder, sino con debilidad. Vino a una familia pobre. Jesús no se comportó como el rey que el mundo esperaba. Todos esperaban un gran Mesías. Su pueblo esperaba un Mesías que los liberara de la esclavitud de Roma. Pero Jesús vino sin ninguna credencial académica. Juan 1:46 dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Todas las demás religiones y filosofías morales te dicen que reúnas toda tu fuerza y vivas de la mejor manera posible. Pero solo Jesús te dice esto: he venido por los débiles. He venido por aquellos que admiten que son débiles. Y a ellos les dice, yo los voy a salvar, no por lo que hagan, sino por lo que yo hago, por lo que yo hice en la cruz por ellos. Este es nuestro Señor, el que pone su atención en los humildes y que tiemblan ante su palabra, ante su presencia. Entonces, en el punto culminante de su vida, Jesús no subió al trono, subió a una cruz. Vino como nuestro sustituto para soportar el mal, el sufrimiento y la muerte y la consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Lo hizo para que al creer en Él pudiéramos reconciliarnos con Dios, con Él. De modo que cuando venga como Rey de Reyes en su segunda venida, Él pueda acabar con el mal sin acabar con nosotros. Si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, entonces tú también debes de reconocerlo como tu Señor. El que reconoce a Jesús como Salvador está dando entrada a la salvación en su vida. Y el que reconoce a Jesús como Señor, no solamente hay salvación en su vida y en su casa, sino también está siendo direccionado a una eternidad con Cristo Jesús. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta verdad, iglesia? ¿A dónde nos lleva esta verdad de la palabra? Nos lleva a un consuelo y a un desafío. Grábate bien esto en estas fechas. La gran verdad de la palabra nos lleva a un consuelo y a un desafío. El consuelo es que no importa quién eres o qué hayas hecho. Si tú te arrepientes y te rindes de corazón,
Jesús te recibe y te salva. Y entra en tu corazón para guiarte y fortalecerte durante toda tu vida. Y el desafío es este. Es que si necesitamos, es urgente mostrarle al mundo las buenas nuevas de salvación. El desafío es la obediencia a las palabras de Cristo. El desafío es que Jesús siempre esté en el trono de nuestro corazón. El desafío es que yo mengüe para que Él crezca. Que mis emociones no guíen mi vida. El desafío es que mi convicción por Cristo crezca más hasta el momento del fin. Hasta el momento en que Él vuelva por segunda vez. Estos magos de Oriente corrieron, hicieron una caravana desde muy lejos para ir a ver a este rey que nacía de una manera tan humilde. Y pusieron empeño en esa caravana. Se podría decir que dieron de su tiempo, de su talento, de su tesoro. Mi pregunta es, ¿cómo será nuestra entrega para esperar y buscar con gran pasión al Rey que viene por segunda vez? Esta vez no de una manera débil. Él viene como un juez a reinar, como un rey a reinar, a someter a sus enemigos bajo sus pies. Navidad significa que la raza, la riqueza y el estatus no importan. Navidad significa que no se deben de tener prejuicios contra los pobres, ni tampoco debemos de inclinarnos a favor de los ricos. Los cristianos que entienden de qué se trata la Navidad pueden ser liberados de toda opresión y exigencias de este mundo, porque Jesucristo ha cambiado totalmente la idea de éxito de este mundo. Los cristianos que se atreven a permanecer en Cristo Jesús como Señor de sus vidas pueden ser libres del afán y de la ansiedad que el mundo predica. Los cristianos que se atreven a permanecer adorando a Jesús con todas sus vidas, no solamente en una fecha especial, sino cada año de su vida, serán testigos del poder de Dios en cómo son libres de aquellas cosas que quieren desgastar nuestra vida y al final concluir en gran derrota. El cristiano que persevera en Cristo Jesús como Rey de su vida podrá entender el significado de la vida, el todo del ser humano, el todo de la existencia humana, y podrá encontrar grande satisfacción que nadie ni nada puede darle en su corazón. Llévate este pensamiento. Navidad significa que ha venido un nuevo rey y que ahora cada persona debe de decidir quién reinará ahora en su corazón. Navidad significa que podemos ser libres del estándar de este mundo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Navidad significa que puedes ser libre de la esclavitud de este mundo para vivir en la voluntad de Dios. Haz una oración conmigo. Señor, te entrego el trono de mi corazón. Vamos, dile, iglesia: Señor, nuevamente reafirmo que tú eres el Rey de mi vida. Nuevamente reafirmo que tú eres el Señor de mi corazón. Yo quiero invitarte a ti que nos estás viendo por primera vez y te has dado cuenta que en tu vida has reinado tú y por lo tanto hay un caos. Por lo tanto ha habido consecuencias de llevar tu vida, tu matrimonio, tu familia de acuerdo a tu propio criterio, de acuerdo a tus propias fuerzas, y has fracasado. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día de tu perdón. Hoy es el día donde Dios quiere salvarte, donde Dios quiere restaurar todo de ti. Ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor, perdona mis pecados. Perdóname por querer reinar yo, Dios.
Señor, en este momento yo confieso que he pecado y acepto por fe el perdón de mis pecados, creyendo que tú llevaste en esa cruz mi culpa y que has venido a darme el milagro de la vida eterna. Te recibo en mi corazón, sé mi Salvador y sé mi Señor por siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén.